Algunas situaciones de la vida parecen resistir todo esfuerzo como si un obstáculo oculto impidiera cualquier progreso. El dinero, por ejemplo, desaparece sin explicación como si se nos escapara entre los dedos. Las oportunidades laborales surgen, despiertan expectativas, pero desaparecen en el momento decisivo. Las relaciones comienzan con entusiasmo y, de repente, se desmoronan sin motivo aparente, dejando una atmósfera cargada, donde cualquier palabra se convierte en conflicto. Las noches se tornan inquietas, con sueños inquietantes que confunden la realidad, mientras persiste el cansancio, no solo físico, sino también emocional y espiritual. Mucha gente se ha preguntado si hay algo más allá de lo visible que influye en estas dificultades. Podría ser una herencia familiar, energía negativa o incluso la envidia de alguien. Estas dudas surgen cuando los problemas se repiten como si siempre estuviera acechando algo invisible. Para quienes se identifican con estas experiencias, existe un conocimiento poco conocido presente en la tradición judía que puede ofrecer una nueva perspectiva oculto dentro de esta antigua sabiduría. Hay un elemento sencillo y accesible presente en cualquier cocina. La sal no es una creencia popular pasajera, sino un símbolo sagrado, mencionado en textos antiguos, en las ofrendas del templo de Jerusalén y en las comidas judías hasta el día de hoy. La sal aparece en informes de profetas que transformaron el destino de naciones enteras. Su uso, con la intención correcta, puede representar un hito espiritual, un momento de ruptura con ciclos negativos y bloqueos que impiden una vida plena. Antes de seguir adelante, es importante observar el entorno que nos rodea. Se siente pesado el ambiente en la casa. Existe una tensión constante, como si todos estuvieran esperando un nuevo conflicto. Los objetos se rompen sin motivo, los electrodomésticos fallan, el dinero no da dinero y la sensación de agotamiento va más allá de lo físico. Muchos lo atribuyen al estrés o a problemas emocionales y siempre vale la pena buscar ayuda profesional. Sin embargo, la tradición espiritual sugiere que existe una dimensión invisible que interfiere con la vida cotidiana. Cuando los problemas persisten a pesar de todos los intentos por resolverlos, puede ser una señal de que es necesario ajustar algo en el campo espiritual. En el judaísmo, la sal se llama pacto eterno. En las antiguas ofrendas del templo de Jerusalén se utilizaba de forma obligatoria, pues simbolizaba la permanencia de la conexión con lo divino. A diferencia de otros alimentos, la sal no se deteriora y no pierde sus propiedades, incluso después de siglos. Para la cábala y el misticismo judío, esto representa un código espiritual. Donde hay sal consagrada, las fuerzas de corrupción y destrucción no encuentran lugar. Crea una barrera alejando las energías negativas, ya que simboliza la incorruptibilidad. Un episodio bíblico poco conocido refuerza esta idea. El profeta Eliseo llegó a Jericó, donde el agua quedó contaminada, provocando esterilidad en la tierra y sufrimiento a las familias. Tomó un recipiente nuevo, puso sal dentro y lo arrojó al manantial, declarando que las aguas serían purificadas. A partir de ese momento la vida volvió a la región. Este acto no fue magia, sino una señal de que un elemento físico, utilizado con intención y la palabra adecuada, puede convertirse en un canal de transformaciones profundas. Hasta el día de hoy, en la tradición judía, el pan se moja en sal antes de consumirlo en Shabbat, el día sagrado de descanso. La sal representa protección, equilibrio y barrera contra las influencias negativas. Los rabinos enseñan que está vinculado al mar primordial, origen de la creación, portador de un recuerdo de pureza y de alianza inquebrantable. Cuando Dios estableció su pacto con el pueblo de Israel, lo llamo pacto de sal, porque la sal no corrompe, no rompe, permanece. Esta comprensión se puede aplicar a la realidad de quienes enfrentan dificultades persistentes. Si hay fuerzas negativas que intentan afianzarse en un hogar o en la historia de una vida, la sal, utilizada con un propósito, puede ser un instrumento de cambio. Esta no es una solución mágica, sino un símbolo antiguo que, combinado con fe e intención, puede allanar el camino para una nueva etapa que ha sido eliminado. Que a partir de este momento, lo que no pertenece a este espacio se disuelve y se transforma en algo nuevo según la voluntad divina. El jarrón debe permanecer en el lugar elegido durante al menos 7 días. Durante este periodo se recomienda no tocarlo, moverlo ni manipularlo salvo que sea estrictamente necesario. La idea es permitir que el proceso de purificación se produzca sin interferencias externas. Pasado este periodo, el contenido del jarrón se puede eliminar de forma respetuosa. Una opción es tirarlo en terreno, como un jardín o maceta, evitando lugares de circulación frecuente o alcantarillas. Otra posibilidad es enterrarlo en un lugar remoto, simbolizando el regreso de lo neutralizado a la naturaleza. Es importante resaltar que el acto no termina con la enajenación. Mantener energías renovadas también depende de las acciones cotidianas. Mantener tu hogar limpio, organizado y libre de desorden innecesario contribuye a la circulación de energía positiva. Además, cultivar hábitos como la oración,
El agradecimiento y la práctica de la caridad refuerza la conexión con el propósito establecido. La fe, combinada con la disciplina, potencia los efectos de este ritual, pero no reemplaza el esfuerzo personal en la búsqueda de una vida alineada con principios de armonía e integridad. Si la sensación de malestar o desequilibrio persiste después de realizar el proceso, puede ser útil repetir el ritual, observando si hubo errores en la ejecución o si es necesario realizar ajustes en el enfoque. También vale la pena considerar buscar orientación espiritual o psicológica, dependiendo de la naturaleza de las dificultades enfrentadas. El objetivo no es sustituir otras formas de cuidado, sino complementarlas, ofreciendo un recurso simbólico que ayude en la transición a una nueva etapa. La ruptura, que es la que nosotros mismos pronunciamos sobre nuestra propia vida. Las palabras tienen peso, especialmente cuando se repiten con convicción. Dan forma a las percepciones, influyen en las decisiones y en muchos casos crean realidades. Cuando alguien afirma constantemente que nada funciona, que la vida es una carga o que ciertas dificultades son insuperables, en la práctica está reforzando patrones que limitan las posibilidades. No se trata de negar los desafíos reales, sino de reconocer que el lenguaje utilizado para describirlos puede perpetuar y transformar una situación. La tradición espiritual en cuestión enfatiza: el cambio comienza con el reemplazo de estas narrativas. En lugar de frases que refuercen la impotencia, sugerimos adoptar declaraciones que afirmen la apertura, la confianza y la voluntad de recibir el bien. Por ejemplo, en lugar de nunca podré hacerlo, podrías decir estoy aprendiendo a afrontarlo. En lugar de esto siempre me pasa a mí, encontraré la manera de superarlo. Pequeños cambios en el habla, cuando se hacen conscientemente, pueden tener impactos significativos en la forma en que afrontamos la vida cotidiana. Además, la práctica recomienda prestar atención a lo que se consume mental y emocionalmente. Las conversaciones llenas de negatividad, las noticias que refuerzan la desesperanza o las relaciones que agotan la energía tienden a debilitar la voluntad de cambiar. Asimismo, los ambientes desorganizados o llenos de objetos inútiles pueden reflejar y al mismo tiempo alimentar un estado interno de estancamiento. La limpieza física en este contexto no es solo una cuestión de higiene, sino un acto simbólico de renovación. Otro de los aspectos abordados es la importancia de establecer límites claros. Esto incluye decir no a situaciones que comprometen tu bienestar, ya sea un ambiente tóxico, un hábito nocivo o una responsabilidad que no te corresponde. A menudo, la dificultad para imponer estos límites está ligada a creencias como necesito complacer a todos o no tengo derecho a priorizar mis necesidades. Sin embargo, la capacidad de proteger el espacio emocional propio es fundamental para mantener la integridad y la claridad necesarias para seguir adelante. La práctica también sugiere que después de un periodo de 7 días se haga una evaluación de las transformaciones percibidas. No se trata de esperar grandes resultados ni inmediatos, sino de observar si ha habido algún cambio en la forma de afrontar los problemas, si han surgido nuevas oportunidades o si ha mejorado la voluntad de actuar. Si los cambios no son evidentes, se puede valorar si hubo errores en la ejecución del proceso o si es necesario profundizar en algún aspecto, como la coherencia en las declaraciones o la revisión de hábitos cotidianos. Finalmente, se destaca aquí el propósito de estas acciones no es crear una dependencia de rituales, sino fortalecer la conexión con principios que promueven la autonomía y la responsabilidad. La sal, el agua, las palabras y los gestos son herramientas que ayudan en el paso de un estado de pasividad a uno de protagonismo. El verdadero poder no reside en los objetos en sí, sino en la voluntad de quienes los utilizan para alinear pensamientos, emociones y acciones en una dirección constructiva. Clara intención y concentración, el ritual pierde su propósito. La sal no actúa por sí sola. Sirve como canal para dirigir la energía de lo que quieres transformar. Por eso, a la hora de preparar la embarcación, es fundamental centrarse en lo que se busca modificar, ya sea eliminar bloqueos, atraer oportunidades o restablecer el equilibrio. El tercer error común es detener el proceso antes del 7º día. Muchas personas, al no observar cambios inmediatos, abandonan o reemplazan la sal por otro elemento, creyendo que el ritual no funciona. Sin embargo, el ciclo de 7 días no es arbitrario. Corresponde a un periodo de transición y purificación en el que cada etapa contribuye a la consolidación de nueva energía. Interrumpir este flujo puede anular los efectos acumulados hasta ahora. Otro punto importante es elegir el lugar donde se colocará el jarrón. Dejarlo en un espacio de paso, como cerca de la puerta de entrada, es una práctica común, pero también se puede colocar en áreas que representen el foco de la transformación deseada, por ejemplo, en el salón para armonizar el ambiente familiar o en la oficina para atraer prosperidad. Lo fundamental es que se respete la ubicación, evitando que el jarrón sea movido constantemente o tratado con descuido. Finalmente,
Un error frecuente es no complementar el ritual con acciones concretas. Si bien la sal y las palabras tienen un papel simbólico y energético, no reemplazan la necesidad de esfuerzo personal. Si el objetivo es superar dificultades financieras, por ejemplo, también es necesario buscar soluciones prácticas como revisar gastos o invertir en cualificaciones. Asimismo, si la intención es restablecer una relación, el diálogo y la voluntad de cambio son fundamentales. El ritual actúa como catalizador, pero no obra milagros de forma aislada. Cuando se evitan estos errores, el proceso tiende a fluir de manera más efectiva. La sal, en este contexto, funciona como un espejo. Refleja no solo las impurezas que es necesario eliminar, sino también la voluntad de quienes la utilizan de tomar un papel activo en su propia transformación. El agua, a su vez, simboliza la fluidez necesaria para disolver viejos patrones, mientras que la intención dirige el movimiento hacia donde se quiere ir. Es importante enfatizar que si bien estas prácticas pueden traer resultados significativos, no deben verse como una solución mágica. Su valor radica en la capacidad de alinear pensamientos, emociones y acciones en una dirección constructiva, creando un entorno propicio para que se produzca el cambio. Cuando se combinan con disciplina y autoconocimiento, se convierten en herramientas poderosas para quienes buscan romper ciclos negativos y tomar el control de su trayectoria. Puede parecer un paso atrás, pero es parte del proceso de purificación. Lo que estaba oculto necesita ser expuesto para transformarse. No es raro que al iniciar prácticas de alineación espiritual surjan resistencias internas o externas, como si el propio entorno reaccionara al cambio. Es fundamental entender que estos movimientos no son aleatorios. Reflejan la dinámica entre las fuerzas que buscan mantener el equilibrio anterior y las que impulsan la renovación. Cuando se elige un camino de mayor conexión, los viejos patrones tienden a manifestarse con más intensidad como una forma de prueba o resistencia. Esto no significa que la práctica no esté funcionando, sino que hay algo en lo que trabajar. En este contexto, la paciencia y la observación se vuelven esenciales. En lugar de interpretar los desafíos como fracasos, es posible verlos como oportunidades para realizar ajustes y aprender. Por ejemplo, si surgen conflictos familiares, dificultades financieras o cuestiones internas durante los 7 días, esto puede indicar áreas específicas que requieren atención y realineamiento. Otro aspecto relevante es la relación entre intención y acción. No basta con realizar los rituales mecánicamente. Es necesario que haya una correspondencia entre lo que se declara y lo que se vive en la vida cotidiana. Si la práctica de la sal en la vasija va acompañada de palabras de agradecimiento, pero las acciones cotidianas siguen llenas de resentimiento o desconfianza, el efecto tiende a ser limitado. La coherencia entre pensamientos, palabras y conducta potencia los resultados. Además, es importante considerar el papel del tiempo en este proceso. Rara vez se producen cambios significativos de forma lineal o inmediata. Así como una semilla necesita tiempo para germinar y crecer, las transformaciones espirituales también siguen su propio ritmo. El periodo de 7 días, por ejemplo, no es arbitrario. Representa un ciclo completo, una oportunidad de cierre y renovación. En cuanto a los signos observables, pueden variar según la sensibilidad de cada persona. Algunos notan cambios sutiles en la atmósfera del entorno, como una sensación de ligereza o una mayor fluidez en las interacciones. Otros notan cambios en sus suenos que pueden volverse más claros o cargados de simbolismo. También hay quienes observan transformaciones físicas en la sal o el agua del recipiente, como cambios de color o textura que pueden indicar la absorción de energías densas. Sin embargo, hay que tener cuidado de no atribuir un significado excesivo a cada detalle. No todo cambio visible es necesariamente una señal de progreso, del mismo modo que la ausencia de señales obvias no significa que no esté sucediendo nada. Lo más importante es mantener constancia y apertura a lo que se presenta, sin forzar interpretaciones ni expectativas rígidas. Finalmente, cabe resaltar que estas prácticas no reemplazan el trabajo interno de autoconocimiento y desarrollo personal. Funcionan como herramientas auxiliares que pueden facilitar el proceso, pero no eliminan la necesidad de reflexión, disciplina y voluntad de cambio. La verdadera transformación ocurre cuando hay un compromiso genuino con el crecimiento, combinado con una actitud de humildad y confianza en el proceso, lo que resume bien esta relación. La bendición de Dios no anula el esfuerzo humano, pero el esfuerzo humano sin la bendición de Dios es insuficiente. No se trata de elegir entre fe y acción, sino de reconocer que ambas se complementan. La sal, el jarrón, el agua y las palabras pronunciadas son símbolos de una disposición interna, la de alguien que está dispuesto a cooperar con lo divino, sin esperar a que se produzcan cambios mediante magia o intervención unilateral. Romper maldiciones, en este contexto, no es un acto pasivo. Requiere una postura activa por parte de quienes buscan la transformación. Cuando hablamos de exponer lo que había en las sombras,
no se trata sólo de revelar heridas o patrones negativos, sino de responsabilizarse de ellos. Esto significa identificar comportamientos, pensamientos o situaciones que perpetúan ciclos de sufrimiento y decidir conscientemente interrumpirlos. No se trata de negociar, sino de alinear. Reconocer que hay fuerzas mayores en juego y al mismo tiempo comprender que la propia conducta es parte fundamental de este proceso. La tradición judía ofrece claros ejemplos de esta dinámica. La historia de Balaam, citada anteriormente, ilustra cómo incluso una mala intención puede revertirse cuando existe una conexión genuina con lo divino. Sin embargo, es importante señalar que la transformación no se produce sin un movimiento interno. Balaam no era un mero espectador. Tenía que abrirse a la posibilidad de que sus palabras no fueran suyas, sino un conducto hacia algo mayor. Del mismo modo, quienes buscan romper maldiciones deben estar dispuestos a dejar de lado viejas narrativas, aquellas que justifican los fracasos, que alimentan el resentimiento o que mantienen a la persona atrapada en un papel de víctima. El ritual de la sal, en este sentido, funciona como un hito. Señala el comienzo de un compromiso, pero no su fin. Después de 7 días, la continuidad depende de acciones concretas. Si el objetivo es la prosperidad, es necesario adoptar hábitos que la apoyen. Si el objetivo es la paz en las relaciones, es necesario cultivar la paciencia, la escucha y la capacidad de perdón. Si la búsqueda es de salud, es fundamental cuidar tu cuerpo y tu mente. La sal no actúa sola, realza una disposición que ya existe o que se está despertando. Otro punto relevante es la importancia de no romantizar el proceso. Romper maldiciones puede ser doloroso, ya que requiere confrontar aspectos de la vida que a menudo se evitan. Puede haber resistencias internas o externas, momentos de duda o incluso una sensación de vacío tras eliminar algo, y a pesar de ser negativo, le resultaba familiar. Aquí es cuando la perseverancia se vuelve crucial. Repetir el ritual, leer los salmos o buscar guía espiritual no son signos de fracaso, sino de un compromiso continuo con la transformación. Además, es esencial distinguir entre romper maldiciones y construir bendiciones. Una cosa es eliminar obstáculos, otra es construir algo nuevo en su lugar. La sal limpia el suelo, pero no planta la semilla. El agua purifica, pero no riega sola. Las palabras pronunciadas son declaraciones de intenciones, pero no sustituyen el trabajo diario. Por ello, tras el ritual, se recomienda establecer objetivos claros y prácticos. Si el deseo es una vida financiera estable, puedes comenzar con pequeños pasos, como registrar gastos o buscar conocimientos sobre inversiones. Si la intención es mejorar las relaciones, puedes practicar la gratitud o tomarte un tiempo para escuchar a los demás sin juzgar. La tradición también enfatiza que la bendición no es un estado permanente, sino algo que debe cultivarse. Así como una planta requiere cuidados constantes, la transformación espiritual requiere atención continua. Esto no significa vivir en un estado de alerta constante, sino desarrollar la conciencia de que cada elección, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de una realidad más alineada con lo que deseamos. La oración, en este contexto, no es una petición pasiva, sino un diálogo activo con lo divino, en el que se reconoce la propia responsabilidad y al mismo tiempo la necesidad de ayuda. Finalmente, cabe recordar que el proceso no es lineal. Habrá días de avance y días de retroceso. Lo importante es no darse por vencido ante las dificultades. Si los cambios no son inmediatos, si los resultados no son exactamente los esperados, esto no invalida el esfuerzo. La transformación es gradual y a menudo invisible en sus primeras etapas. Lo que importa es la dirección, no la velocidad. La persistencia, combinada con la humildad de reconocer que no todo está bajo control, es lo que permite que la luz prevalezca sobre la oscuridad importante. Romper una maldición no es un fin en sí mismo, sino un nuevo comienzo. El objetivo no es sólo eliminar lo que estaba bloqueando, sino crear las condiciones para que algo nuevo pueda florecer. Cuando la sal cumple su función, abre el camino, pero es cada quien decidir qué plantar en esta tierra ahora libre. La tradición judía enseña que después de la purificación viene la responsabilidad de llenar el vacío con acciones alineadas con la justicia y la rectitud. Las señales de que se ha producido un cambio no deben confundirse con la ausencia total de desafíos. La paz interior, por ejemplo, no significa que las circunstancias externas se transformaran instantáneamente. Significa, más bien, una capacidad renovada para afrontarlos sin el peso de la desesperanza. Las oportunidades que surgen pueden ser sutiles. Una invitación inesperada, una conversación te aporta claridad, un poco de alivio financiero. Lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma, aunque poco a poco, como una posibilidad. En cuanto a las relaciones, la mejora no necesariamente se manifiesta por la ausencia de conflictos, sino por la forma de afrontarlos. El perdón, incluso cuando no es recíproco, libera a quien lo ofrece. La salud, a su vez, puede mejorar no solo físicamente, sino también en el estado de ánimo y la claridad mental. Y en las finanzas,
El cambio se ve a menudo en la reducción de la sensación de escasez, incluso si la abundancia aún no se ha materializado por completo. Es esencial, sin embargo, no convertir estas senales en una lista de demandas. La impaciencia puede llevar a la incredulidad, y la incredulidad, a su vez, puede bloquear el proceso mismo que buscamos acelerar. Cada situación tiene su tiempo y algunas maldiciones, por su profundidad o antigüedad, exigen perseverancia. Lo que parece un revés puede ser en realidad parte del camino, como la necesidad de afrontar cuestiones no resueltas antes de que pueda producirse una curación definitiva. La reacción espiritual mencionada anteriormente no es una señal de fracaso, sino a menudo una indicación de que se está trabajando en algo a niveles más profundos. Viejos conflictos pueden resurgir, secretos pueden salir a la luz y decisiones pospuestas pueden volverse urgentes. Estos momentos requieren coraje, pero también la confianza de que incluso cuando el control parece perderse, hay un propósito mayor en juego. El testimonio de Carlos ilustra bien esta dinámica. Lo que parecía un empeoramiento de la situación fue, en realidad, el preludio de una restauración. Antes de la paz hubo confrontación. Antes de curarse hubo exposición. Este patrón se repite en muchos procesos de transformación. Lo que importa no es la ausencia de turbulencias, sino la voluntad de afrontarlas con fe y determinación. Sin embargo, si después de un ritual no hay movimiento, ni interno ni externo, cabe cuestionar no solo la eficacia del método, sino también la propia actitud hacia él. La confianza genuina no se limita a las palabras, se refleja en acciones. No se trata de probar lo divino, sino de alinear la vida con los principios que se profesan. Los hábitos, los sentimientos o actitudes que permanecen sin cambios pueden ser obstáculos tan reales como las maldiciones que busca romper. La historia del hombre que asistió al templo mientras deshonraba el nombre divino con sus acciones sirve como advertencia. La bendición no es una recompensa por los rituales realizados, sino una consecuencia de una vida coherente. La sal, por sí sola, no tiene poder. Es un símbolo, un punto de contacto entre la intención humana y la voluntad divina. Cuando se usa con sinceridad, puede ser un instrumento de transformación, pero nunca un sustituto del cambio interior. La bendición recitada sobre el jarrón, ya sea en hebreo o portugués, no es un encantamiento, sino una declaración de fe. Las palabras hebreas Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kisanu bemitzvotav ubetzivanu a la jeula reconocen la santidad del acto y la autoridad divina sobre la redención. La traducción libre, a su vez, refuerza el propósito, que la sal es un canal de liberación y no un fin en sí misma. Al descartar el contenido del recipiente, la bendición final, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shecheyanu ubetzivanu ubetzianu lazmanase, celebra no solo el momento presente, sino la continuidad de la vida. El agradecimiento, que se expresa a continuación, no es por los resultados garantizados, sino por la oportunidad de empezar de nuevo. Lo importante no es la fluidez en el lenguaje sagrado, sino la sinceridad de corazón. La sabiduría judía, con sus enseñanzas sobre prosperidad, relaciones, salud y conducta, es una invitación a la reflexión constante. La Torá, el Talmud y la Kabbalah ofrecen perspectivas profundas, pero su estudio requiere respeto y humildad. No se trata de apropiarse de rituales aislados, sino de comprender los principios que los sustentan. Y estos principios no son exclusivos de una tradición, resuenan en cualquier corazón que busca la verdad. Finalmente, es fundamental recordar que la fe no debe depositarse en objetos o fórmulas, sino en la fuente de todo poder. La sal es solo un símbolo. El verdadero poder está en conexión con lo divino. La transformación no es magia, sino un proceso que requiere participación activa. Cuando se rompe la maldición, lo que queda no es un vacío, sino una invitación a construir algo nuevo, a partir de lo que ha sido purificado. Una vez que se rompe la maldición y comienzan las bendiciones, es esencial mantener la vigilancia. La prosperidad, cuando se logra, puede llevar a olvidar el origen de la ayuda recibida. Hay una advertencia clara sobre este riesgo. Tenga cuidado de no distanciarse de la fuente de toda provisión. La advertencia resalta que después de darse de un capricho, construir hogares, multiplicar bienes y acumular riquezas, existe la posibilidad de que el corazón se vuelva arrogante y descuide a quien hizo todo esto posible. Este es un desafío concreto. Cuando las circunstancias mejoran, la tendencia es minimizar la importancia de la gratitud y el reconocimiento. Mientras mayor sea la prosperidad, mayor será el compromiso de recordar, agradecer y compartir. Una de las formas más efectivas de mantener activas las bendiciones es extenderlas a los demás. Recibir curación implica curación. Lograr la liberación requiere liberación. Ser bendecido significa bendecir. Este movimiento completa completamente el ciclo espiritual. La atención dedicada hasta este punto ya indica una vocación. La presencia de tales reflejos en la vida de alguien no es accidental. Si ha estado dispuesto a escuchar o leer hasta aquí,
es una señal de que hay un propósito mayor en acción. Esto no es una coincidencia, sino una invitación a la transformación, la restauración y el servicio. Punto. Por tanto, es hora de actuar, preparar los elementos simbólicos, realizar la práctica indicada e iniciar el ciclo propuesto. Después de 7 días, compartir los resultados no es exaltar al mentor, sino honrar la fuente de bendiciones y animar a otros que enfrentan situaciones similares. Si hay alguien cercano a ti que sufre bloqueos, limitaciones o dificultades espirituales, este mensaje puede ser un instrumento de liberación. No debe conservarse, sino difundirse. Punto. Que la bendición acompañe cada paso, trayendo protección y paz. Que toda maldición, aun activa, se deshaga, que lo perdido se restablezca, que las heridas se curen y lo destruido se reconstruya. Que los próximos 7 días marquen el inicio de una nueva etapa, hasta el punto de mirar hacia el futuro y reconocer una profunda transformación. Que el hogar se convierta en un espacio de armonía, la familia en un canal de bendiciones, el trabajo en una fuente de prosperidad y los sueños en semillas de esperanza. Que la vida sea plena, abundante y dedicada a aquello que la trasciende.